¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Un gusto encontrarnos nuevamente para tener el resumen de la lección número 6. ¿Por qué se necesita interpretación? Vamos a ver el estudio de esta semana. En primer lugar, vamos a la parte de emotiva. ¿Qué podemos decir al respecto? En cierta ocasión había un joven muy preocupado por conocer cuál era la voluntad de Dios. En medio de esa necesidad de escuchar la voz de Dios y de saber qué hacer, decide buscar algunos textos de la Biblia de manera aleatoria, así, al azar. El primer texto que encuentra fue Mateo capítulo 27, versículo 5, donde encontró que dice: Judas fue y se ahorcó. Sorprendido e incrédulo, comenzó a buscar otro texto. Entonces encontró Lucas 10:37 y leyó y dijo: Ve y haz tú lo mismo. Atónito e incrédulo, buscó otro texto por última vez y encontró Juan capítulo 13, versículo 27, que dice: Lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Lo cierto es que tal vez esta historia es un cuento, alguien lo inventó, pero quiso decir algo que es muy importante para nosotros. La Biblia no funciona de esta manera. No podemos tomar a la Biblia como algo que funciona al azar, como una cajita llena de caramelos y sacar algo que pueda servir para nosotros. No sé si alguna vez has comido en alguno de esos restaurantes chinos donde sirven esas galletitas que tienen unas lindas frases adentro, unas promesas. Entonces sucede que hay galletitas y tú escoges al azar cualquiera y abres la galletita y hay una frase para ti. Es interesante, mas la Biblia no funciona así, no funciona al azar. Para eso nosotros necesitamos aplicar la hermenéutica, que es la interpretación correcta de la palabra de Dios. El versículo de estudio de esta semana se encuentra en el libro de Hebreos capítulo 11, verso 6, que nos dice lo siguiente: Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Vamos a la segunda parte del estudio de esta semana, que es la parte de Explora. Hemos dividido el Explora en 3 subdivisiones. La primera subdivisión es nuestro punto de vista en cuanto a la interpretación de la Biblia. Lo segundo es los desafíos de la interpretación de la Biblia. Y en tercer lugar, la importancia de tener una interpretación correcta. Vamos al primer punto. Nuestro punto de vista está bastante asociado a nuestras presuposiciones y nuestra cultura. Mira, una pregunta: ¿qué impedía a los discípulos, si estamos hablando de los discípulos del camino a Emaús, ¿verdad? ¿Qué impedía a los discípulos ver el significado de las Escrituras? ¿Qué fue lo que impedía? ¿Por qué no entendían? Tanto tiempo habían estado cerca de Cristo, tanto tiempo escuchando la predicación del Salvador. ¿Qué fue lo que impedía para ellos el abrir su entendimiento? Oh, muy interesante. Mire lo que dice Lucas capítulo 24, versículo 21. Pero nosotros, decían ellos, esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. ¿Qué había pasado en sus corazones? Oh, ellos esperaban una redención, pero no una redención espiritual, una redención política. Entonces ese pensamiento, esa presuposición había sesgado la manera correcta de interpretar la Biblia. Ellos esperaban un líder conquistador, un Alejandro Magno que viniera y los liberara del yugo romano, y eso impidió que entendieran las verdades celestiales a través de las Escrituras. Ahora, no solamente son las presuposiciones las que a veces hacen difícil o son tal vez un desafío para entender la Biblia, sino que también nuestra cultura o la cultura propia de la Biblia. Bueno, tal vez más de una vez te preguntaste sobre este texto que se encuentra en Éxodo capítulo 7, versículo 3. ¿Por qué es importante entender el contexto cultural? En Éxodo 7:3 encontramos que Dios dice: yo endureceré el corazón de Faraón. Y más de una persona dice: ¿cómo es posible que Dios pueda endurecer el corazón? Mas por lo contrario, debería ennoblecer los corazones. Pero tal vez estamos entendiendo algo que la Biblia no quiso decir. Por lo contrario, si vamos al análisis cultural, encontramos lo siguiente. Hablando de la cultura hebrea, se dice que una persona
es responsable, presta atención, es responsable por los actos que no cometió, ¿no? O sea, una persona llega a tener responsabilidad por aquello que no cometió de manera puntual, pero que permitió que sucedieran. Ahora entendemos, ¿verdad? Dios se le adjudica responsabilidad de cosas que él no cometió, pero que permitió que sucedieran. Es por eso que a Dios se le atribuyen acciones que no realizó, como permitir que los hijos sufrieran los defectos y acciones de los padres, o endurecer el corazón de Faraón. Cuando entendemos el contexto cultural, entonces nos damos cuenta que la Biblia no se contradice. Es más, hay una armonía muy importante en toda la lectura de la Biblia a lo largo de los 66 libros que la componen. Vamos a la segunda parte. Encontramos desafíos para interpretar la Biblia. El primer desafío es la traducción y la propia interpretación. Mire lo que dice 1 Corintios 12:10 sobre los dones que Dios derrama sobre sus hijos. Él dice: a otros poderes milagrosos, a otros profecías, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. Dios desea que podamos interpretar, también es un don y es algo que podemos cultivar. Lo cierto es que en el contexto actual es difícil comprender el hebreo, arameo y griego, que son los idiomas originales de la Biblia, porque estos idiomas son idiomas muertos, llevan un estudio diferente. No es como el lenguaje actual, que pues es dinámico, está vivo, en movimiento, ¿verdad? Bueno, ¿cómo puedo entonces yo entender lo que dice la Biblia? ¿Qué puedo hacer? Para eso tenemos muchas traducciones. ¿Qué traducción utiliza usted para su estudio devocional? Por ejemplo, yo tengo aquí mi Biblia, es una Reina Valera del 60. Aunque me gusta también la NBI, que es un lenguaje dinámico. Si tenemos alguna dificultad de entender algún pasaje, un buen ejercicio que podemos hacer es leer el mismo pasaje en diferentes versiones. Eso nos va a ayudar a tener una comprensión un poco más amplia de lo que dice el pasaje. Lo otro es, recuerde, la Biblia tiene un principio que se interpreta a sí misma. Entonces, si yo encuentro un pasaje difícil de entender, no debo encerrarme en ese pasaje y darle vueltas. No, vamos a abrir un poco el panorama, vamos a ver qué dicen otros pasajes sobre el tema y así yo puedo entender, dejar que la Biblia sea su propio intérprete. Bueno, pero tal vez la traducción, la interpretación y las versiones que tenemos no es el mayor desafío. Mas el mayor desafío se encuentra en el corazón del ser humano. El mayor desafío para entender la Biblia, para aceptarla, es la dureza del corazón del hombre, es el pecado, es el orgullo. Mire lo que dice San Juan capítulo 12, versículos 42 y 43. Con todo eso, aún los gobernadores, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Qué terrible, ¿verdad? Tal vez nuestro corazón se endurece en aceptar y en entender lo que la Biblia dice, porque de alguna u otra manera no queremos abandonar esa vida de pecado, o porque sabemos que la Biblia siempre nos hace un llamado de sacrificios a sacar de en medio de nosotros aquello que nos distrae, aquellos ídolos que tienen cautivo nuestro corazón, nuestra mente, nuestras fuerzas. Bueno, ¿cuál es el mayor obstáculo para aceptar la palabra de Dios? Personalmente, ¿cuál es tu mayor obstáculo? Esto para reflexionar. Y vamos a la última parte. ¿Por qué es importante tener una buena interpretación? Es importante por tres factores de manera general, digámoslo así. Es importante para mantener la unidad de doctrina y enseñanza. Si cada uno abre la Biblia y la lee y la entiende como quiera, pues al final no vamos a poder concretizar una unidad en doctrina. Para tener unidad en doctrina tenemos que tener una buena interpretación y utilizar un método de interpretación correcto. Mateo 28:20 dice Cristo, enseñando a guardar todo lo que os he enseñado. Tenemos que enseñar lo que Cristo enseñó, pero la pregunta es, ¿entendemos lo que Él enseñó? ¿O estamos enseñando lo que a nosotros nos parece que enseñó?
Ahí está el desafío, en buscar una interpretación correcta. Nos ayuda a mantener la unidad en doctrina y en enseñanza. En segundo lugar, nos ayuda también a mantener una unidad como iglesia. Romanos 12:5 dice: así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. La correcta interpretación de la Biblia nos ayuda a mantenernos en unidad como pueblo también. Y finalmente, también nos da unidad en misión. Si nosotros no interpretamos de manera correcta y entendemos la Biblia tal como es, y no entendemos su mensaje, entonces hay algo que corre en riesgo, y eso que corre en riesgo es la misión. Si no tengo en claro cuál es la misión, entonces ¿qué acciones voy a tomar? Quizá pueda entender mal cuál es el concepto de misión y pueda invertir recursos, esfuerzos y energía en hacer otra cosa que no es el cumplimiento de la obra del Señor. Es por lo tanto que es importante tener una interpretación correcta, porque nos ayuda a tener clara cuál es la misión, nos da unidad en la misión. Y les dijo Marcos 16:15: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ahí está, unidad en misión. Bueno, vamos a la tercera parte, que tiene que ver con la parte de aplica. Tal vez algunas preguntas para que usted pueda reflexionar ahora que estamos en casa, o pueda comentarlo en el momento que desarrollen la lección de manera virtual con tu maestro de escuela sabática o en el hogar. Una pregunta podría ser: ¿cuáles son algunas otras presuposiciones comunes hoy en día cuando la gente lee la Biblia? ¿Qué presuposiciones ya tiene la gente en la mente antes de abrir la Biblia? ¿Cuáles son aquellas que son comunes el día de hoy? En segundo lugar, ¿qué principios universales de verdad trascienden todas las culturas? ¿La Biblia o la cultura? ¿Cuál de ellas trasciende? ¿Cuáles son aquellos principios que encontramos en la Biblia que trascienden cualquier cultura? Que no importa si tú eres o estás en la China, o estás en la India, o estás en Europa, o estás aquí en Perú. El principio se aplica a todos. ¿Cuáles son esos principios? Puedes comentar en clase. Y finalmente, ¿quién te ha ayudado a entender la Biblia? Sabemos de que finalmente Dios da el entendimiento, pero a lo mejor también tenemos a alguien, algún maestro, un líder, tal vez en familia, o algún profesor que nos ayudó a entender la Biblia. Coméntalo y compártelo en clase. Vamos a la última parte, que es la parte de los desafíos, el CREA. Y tenemos 3 desafíos para usted. Número 1, primero Dios. Con oración y estudio de la Biblia, decide explorar aquellos pasajes que sean desafiantes para ti. Pídele a Dios que te dé mucha sabiduría. Utiliza recursos, pueden ser comentarios, pero principalmente basado en un estudio de la Biblia y oración. En segundo lugar, visita digital. Aprovecha la tecnología que tenemos, una llamada, una videollamada tal vez, para dar palabras de aliento, compartir la palabra de Dios con alguien que está pasando momentos de dificultad y que estoy seguro usted conoce a alguien que necesita de una llamada. Y en tercer lugar, misión digital. Sé un misionero digital. ¿Qué es un misionero digital? Aquel que predica utilizando las redes sociales, los medios digitales. Puedes dar un estudio bíblico, un curso bíblico, puedes predicar. Hay muchas maneras que quedan a la creatividad de cada uno de nosotros, pero el asunto es cumplir la misión, cual fuera el tiempo que nos haya tocado vivir. Bueno, amigos, este ha sido el resumen de la lección número 6 para sábado 8 de mayo. Que Dios te bendiga, que el Señor nos dé mucho entendimiento y que podamos disfrutar del estudio de la palabra de Dios. Bendiciones.